¿sacerdotes de Dios o sacerdotes de imágenes e ídolos? Este es el tema de estudio que vamos a tocar el día de hoy. Según la palabra de Dios, el primer sacerdote que tenemos registrado en la Biblia es Melquisedec. Él era sacerdote de Dios Altísimo, también era rey de Salem. Esto usted puede verlo en el libro de Génesis capítulo 14, versículo 18. Dice la palabra de Dios: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Hebreos 7:1 y 7:3 dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Este es el primer sacerdote que nos describe la Biblia. También 400 años después de Melquisedec aproximadamente, aparece otro sacerdote en la palabra de Dios, quien se llamaba Jetro. Era sacerdote de Madián. Este sacerdote, a comparación del primero, no era rey, quien llegó a ser suegro de Moisés. Esto está en el libro de Éxodo capítulo 2, versículo 16 y Éxodo capítulo 3, verso 1. Vamos a dar lectura de la primera cita. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenían el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber a las ovejas de su padre. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, al monte de Dios. Aquí tenemos los dos primeros sacerdotes. Primero Melquisedec y luego aparece Jetro. Luego viene el nombramiento de los sacerdotes levitas en el pueblo elegido por orden del mismo Dios, dado a Moisés para que él consagre a los sacerdotes y también ordene las vestiduras que deben de usar los sacerdotes. Solo podían ejercer el sacerdocio los descendientes de Aarón. Vamos a dar lectura en la palabra de Dios. Y dice la Biblia: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En el mismo libro de Éxodo 28:1 también manifiesta la Biblia: y harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. El verso 2 dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y el capítulo 31, verso 10 manifiesta los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. Y esto usted puede seguir leyendo en Éxodo 35:19, Éxodo 29:1, Éxodo 29:8 y verso 9. Aquí tiene más detalles sobre los sacerdotes de la línea de Aarón y sus vestiduras, o la vestimenta de los sacerdotes. El sacerdocio arónico, o los sacerdotes de la clase de Aarón, no perdonaban pecados. Tampoco los hombres venían a confesar sus pecados a ellos, sino más bien la sangre rociada de los corderos limpiaban los pecados. Incluso ellos mismos necesitaban la sangre para el perdón de sus pecados. Es decir, los sacerdotes mismos necesitaban la sangre de los corderos para poder ser expiados de sus pecados. Levíticos 1:5 dice la palabra: entonces degollarás el becerro en la presencia de Jehová,
y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Hebreos 5:1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados. Hebreos 9:7, pero en la segunda parte, solo el sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hebreos 10:11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sacerdotes de la descendencia de Aarón no enseñaron la idolatría ni a adorar imágenes o estatuas e ídolos. Su trabajo de los sacerdotes solo era presentar ofrendas, holocaustos y expiaciones. El sacerdocio arónico llegó a su fin por causa de rebelión. Qué tremendo la palabra de Dios. Los sacerdotes eran los únicos que llevaban el arca del pacto. Vea Deuteronomio capítulo 31, versículo 9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Josué 4:16. Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban al Jordán. Como puede usted ver, los únicos que estaban autorizados a llevar el arca del pacto eran los sacerdotes. El arca estaba en un lugar santísimo. Allí habían 2 querubines que cubrían el arca. Ninguna persona adoraba o veneraba a los querubines, ni el sumo sacerdote adoraba a los querubines. El lugar santísimo estaba separado por un velo. Ninguna persona entraba al lugar santísimo donde estaba el arca y los querubines. Solo el sumo sacerdote, una vez al año. Cualquier persona que se asomaba para ver o entrar al lugar santísimo moría inmediatamente. Vea en Primera de Reyes capítulo 6 versículo 19. Y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. Primera de Reyes 8:6. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Éxodo 26:33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Hebreos 9:3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Primera de Reyes 6:23. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Segunda de Crónicas 3:10. Y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. Y esto todavía tenemos en Levítico 16:2, 16:34 y Hebreos 9:7. Es decir, el tabernáculo estaba en el lugar santísimo y 2 querubines cubrían el arca del pacto y nadie se asomaba. El pueblo no tenía acceso a ese lugar santísimo.
El sumo sacerdote que presentaba las ofrendas y los holocaustos solamente podía entrar al lugar una vez al año. Entonces, ninguna de las personas, ni el sacerdote, ni el pueblo, ninguna persona podían entrar a adorar o a venerar a los querubines. También tenemos en la palabra de Dios que los sacerdotes tenían sus esposas. El sacerdote principal también tenía su esposa. Éxodo capítulo 6, versículo 23. Y tomó a Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Éxodo 6:25. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Fines, y estos son los padres, jefes de los padres de los levitas por sus familias. Levítico 21:13. Tomará por esposa a una mujer virgen. Levítico 21:14. No tomará viuda ni repudiada, ni infame ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Esto era la ordenanza para que los sacerdotes tengan sus esposas. Usted puede meditarlo ahí donde está la palabra de Dios. Tenemos a otro grupo de sacerdotes, lo que hemos estado estudiando y leído hasta este momento son los sacerdotes que Dios había dispuesto para su pueblo, los sacerdotes de Dios. Pero también tenemos otro grupo de sacerdotes. A estos sacerdotes la Biblia se los llama sacerdotes paganos. Habían estos sacerdotes paganos también quienes adoraban las estatuas, imágenes e ídolos y otros tipos de dioses, como lo hizo Taré, padre de Abraham, tenía y servía a sus dioses. Vea usted en Génesis 47:22, verso 26, y Primera de Samuel 5:5, y Primera de Samuel capítulo 6, verso 2. Aquí tiene algunos sacerdotes paganos que servían a otros dioses. El rey Jeroboam también hace 2 becerros de oro y los pone por dioses al pueblo donde él se hizo rey, y puso sacerdotes para que se hagan cargo de la administración de aquellos dioses o imágenes o estatuas. Vea en Primera de Reyes capítulo 12 versículo 31, dice: hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces, Primera de Reyes 12:32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebraban en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Este rey Jeroboam contrató sacerdotes para poner en el servicio de sus dioses o de sus ídolos, y los puso en los lugares altos. Estos sacerdotes no eran de la descendencia de Leví, era cualquier hombre que él contrataba para poder ejercer el sacerdocio. También tenemos aquellos sacerdotes que servían al otro ídolo llamado Baal. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 19, dice: llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá.
Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. También habían sacerdotes que servían a dos señores, es decir, servían a Jehová y servían a otros dioses. Estos sacerdotes paganos eran considerados como pecadores porque Dios les había dicho y ordenado que no adoren otros dioses en Éxodo capítulo 24. Es decir, servían a más de dos señores estos sacerdotes. Vea Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 29 al 33, dice la palabra del Señor. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en sus templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot, Benot, los de Cuta hirieron a Negal y los demás hicieron a Sima. Entonces, mire usted la forma como estos hombres se habían hecho dioses, habían constituido dioses en todo lugar. En el versículo 32 dice, y temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Es decir, estos sacerdotes enseñaban al pueblo a que teman a Jehová y también teman a sus otros dioses que ellos habían confeccionado. Entonces, esto era pecado según Éxodo capítulo 20 versículo 4. Todas estas costumbres de los judíos, que los judíos habían traído de otros pueblos, los sacerdotes que se desviaron a la idolatría servían a otros dioses. A estos se les llaman sacerdotes de los demonios. Escuche bien. A estos sacerdotes que sirven a otros dioses y también de repente temen a Jehová, dice, son sacerdotes de los demonios. Por eso es que estos sacerdotes no iban al templo de Jerusalén, sino habían hecho sus propios templos y altares en los lugares altos, de imágenes e ídolos y estatuas de personas y de animales. Segunda de Reyes capítulo 23 versículo 5 dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Verso 9. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Segunda de Crónicas 11:15. Y el designio de sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Segunda de Crónicas 13:9. No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera que venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses. Mire lo que dice Crónicas. El designio de sus propios sacerdotes que ellos tomaron son sacerdotes que sirven a los demonios. También dice en Crónicas que ellos habían sacado a los sacerdotes verdaderos y habían designado sacerdotes a la manera de ellos para que sirvan a estos dioses de imágenes e ídolos. Estos sacerdotes paganos son enemigos de los siervos de Dios. Ellos les aborrecen.
Por eso los han matado y siguen haciendo lo mismo hasta el día de hoy. Jeremías profetizó de esta mentira y perversidad de estos sacerdotes. Lea Jeremías capítulo 5:31. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Vea lo que dice Jeremías en este pasaje. Dice que los profetas comenzaron a profetizar mentira, y quienes dirigían estas profecías de mentira eran los sacerdotes. Ellos ordenaban incluso a los profetas qué es lo que tenían que decir o qué es lo que tenían que profetizar. Y el pueblo, dice, los recibió y los alabó, o sea, no dijo nada. Vamos a leer también Jeremías 26, verso 8. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo: de cierto morirás. El versículo 11 del mismo capítulo dice: entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Es decir, que a este pueblo y a estos sacerdotes no les gustaba la profecía enviada de Dios a través de sus profetas, sino ellos querían escuchar a sus profetas falsos que los sacerdotes ponían en la boca de lo que debían de hablar. Vea lo que dice Lamentación capítulo 4, verso 13. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Como los verdaderos profetas profetizaban la profecía que no les gustaba a los sacerdotes ni tampoco al pueblo, por tanto estos sacerdotes y algunos profetas se levantaban para matar a los servidores de Jehová. Por esta causa dice que los pecados de sus profetas y las maldades del corazón de sus sacerdotes son tremendas. Estos sacerdotes de la tribu de Leví, de la descendencia de Leví, se habían desviado de la palabra de Dios para servir a otros dioses y vivir bajo estas leyes o tradiciones que tenían los pueblos que adoraban a imágenes e ídolos. Lea Esdras capítulo 9, versículo 1. Acabada estas cosas, dice la palabra, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, pereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Segunda de Crónicas 36, 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Ezequiel capítulo 22, 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario entre lo santo y lo profano, y no hicieron diferencia, ni distinguieron entre el inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sofonías capítulo 3, verso 4 dice: sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Miqueas 3, 11. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Y Malaquías 2:1 dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento.
Miren cuán airado está el Señor contra estos sacerdotes que se han apartado de la palabra de Dios, que se han apartado del Señor, porque dice que sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes, dice, con sus mentiras, con sus falsedades, contaminaron el santuario. Este pueblo, dice, estos sacerdotes y el pueblo y aquellos profetas quienes sirven a estos sacerdotes falsos, son violadores de la ley de Jehová. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, halló a estos sacerdotes de la orden de Leví corrompidos y extraviados. Habían contaminado la doctrina de Moisés con mandamientos de hombres, con ritos y tradiciones o doctrinas de los sacerdotes, al cual la Biblia lo llama doctrina de hombres. Y también habían otros sacerdotes de otras religiones, pero la más grande religión era la de los fariseos y le seguía los saduceos y otros. Nuestro Señor Jesucristo vino a corregir a estos sacerdotes que estaban contaminados, pero ellos no quisieron arrepentirse, mas al contrario, buscaron la forma de darle muerte al Mesías porque les declaraba la verdad de su falacia o de sus falsas doctrinas. Estos sacerdotes profanaban el santuario, profanaban la ley. Mateo capítulo 12, versículo 25. Vamos a dar lectura. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Miren lo que nuestro Señor Jesucristo dice, que en el día de reposo son los primeros en violar el día de reposo, la ley del día de reposo, son los sacerdotes. Y nadie los culpa. Claro, nadie los culpa porque ellos son los primeros en culpar a otros que no guardan la ley. Pero a ellos nadie los hace juicio. Son sin culpa. Por eso dice la palabra de Dios. Por eso es que se han apartado de la verdadera doctrina y ellos enseñan una doctrina leudada, como dice Mateo 16, 12. Dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Esto de la doctrina de los fariseos y saduceos lo va a ver usted también en el libro de Marcos capítulo 12 verso 38, Marcos 8, 15, Apocalipsis 2, 14, Apocalipsis 2, 20, Apocalipsis 2, 24. Entonces, por lo tanto, estos sacerdotes que se habían desviado de la ley de Dios, como Jesús les exhortaba a que volviesen y se arrepintiesen y guardasen verdaderamente los mandamientos de Dios, estos sacerdotes le dicen a Jesús, ¿quién te ha dado a ti autoridad para que enseñes estas cosas? ¿O con qué autoridad tú estás haciendo estas cosas? Miren la arrogancia de estos sacerdotes. Vea en el libro de Mateo capítulo 21, versículo 23. Dice la palabra, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¡Qué tremendo! Medite bien en este texto. Los sacerdotes principales quieren saber quién le dio autoridad a Jesús o quién le dio tal potestad. Porque ellos no permitían que otras personas enseñen la palabra de Dios. Según la doctrina leudada de estos fariseos, de estos sacerdotes, solo podían enseñar los sucesores de los sacerdotes fariseos, o sea, de la tribu de Leví o bien de los fariseos. Otros no estaban permitidos. Por eso es que mataron a los profetas que Dios enviaba para exhortarlos de las mentiras que ellos hacían.
Y también estos sacerdotes, estos fariseos, mataron al Mesías. En la actualidad, lo mismo hacen los sacerdotes actuales, estos sacerdotes paganos. Matan a los seguidores de Jesucristo. En varias oportunidades llegaron a hacer matanzas tremendas. Los acusaron que ellos no tenían autoridad para enseñar las cosas de Dios. Miren, a los sacerdotes del Antiguo Testamento son tan iguales a estos sacerdotes actuales de la idolatría. El sacerdote de Júpiter también está en la palabra de Dios en Hechos capítulo 14, versículo 13. Lea usted, dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Entonces, miren, habían sacerdotes paganos que servían a ídolos, como en este caso de Júpiter, y a otros dioses, y tenían sus templos. También los fariseos y los sacerdotes que venían de la orden de Leví se habían corrompido haciendo tradiciones humanas. Claro, ellos no tenían ídolos ni imágenes, pero su doctrina lo habían leudado. No guardaban la ley que se le había ordenado Moisés. Los sacerdotes de la ley mosaica también eran enemigos de la iglesia verdadera y ordenan apresar y torturar a cristianos y al mismo Señor Jesucristo, como va a ver usted más adelante. Pablo, el apóstol, antes de ser llamado por el Señor, apresaba a los cristianos por orden de los sacerdotes. Así trabajaban los sacerdotes. Contrataban hombres perversos para matar, condenarlos a los seguidores de Jesús. Ellos son los sacerdotes invisibles que aparentan ser santos y que el trabajo sucio de matar les encomendaban a sus seguidores. Es decir, directamente no se manchaban las manos con la sangre de los discípulos, sino a través de los que siguen la orden de estos sacerdotes, quienes realizan el trabajo sucio. Pero para esto, a sus seguidores les hacen creer a través de enseñanzas malas que ellos son los elegidos y autorizados para llevar la palabra de Dios, como aconteció con el apóstol Pablo. A Pablo lo adiestraron, a Pablo lo instruyeron, le hicieron creer pues que ellos verdaderamente tenían la verdadera palabra. Le instruyeron a Pablo primero y luego le enviaron a desaparecer a los seguidores del Mesías. Lea en Hechos capítulo 9, versículo 1. Estoy recortando brevemente algunos versículos para que usted pueda entender. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Miren, las cartas eran las órdenes que los sacerdotes daban para que Pablo vaya a Damasco y a otros pueblos, y si encontraba por allí en su camino a algunos seguidores de Jesucristo, los traía presos, los maltrataba. Hechos capítulo 22, versículo 4. Vamos a ver lo que dice. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárcel a hombres y mujeres. Este es el testimonio de Saulo, de Pablo. Ahora ya convertido en seguidor de Jesucristo, está diciendo que él era uno de aquellos que los sacerdotes enviaban para poder prender, llevar preso o matarlos a los seguidores de Jesucristo. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 26, versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto.
Versículo 12. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. ¡Qué tremendo! Miren, Pablo mismo está relatando lo que los sacerdotes le habían contratado para hacer el trabajo sucio. Los sacerdotes se consideraban santos. Pareciera que ellos no mataban una mosca, pero las órdenes directamente lo daban ellos, incluso con cartas para que estos hombres que le seguían a estos sacerdotes podían hacer trabajos sucios hasta llegar a asesinar a miles de cristianos que seguían a Jesucristo. Vea lo que dice pues Hechos capítulo 22, verso 5, verso 15. Y detalladamente, si es posible, lea todo el capítulo para que usted entienda mejor. Aquí solamente estamos dando algunos versículos breves para que usted pueda entender la palabra de Dios, que estos sacerdotes, el trabajo sucio lo encomiendan a sus seguidores, a los que les han instruido para hacer este trabajo. Los han instruido que ellos son los verdaderos seguidores de Dios. Pero eso es una falacia, porque cuando ya la doctrina está contaminado, por lo tanto estos hombres actúan de una manera astuta para exterminar a aquellos que les dicen su verdad. Aquellos sacerdotes que habían encomendado al apóstol Pablo para que vaya a matar, ahora son enemigos incluso del mismo Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo ya no los servía a ellos, se había apartado porque sintió el llamado de Dios y se arrepintió. Y ahora estaba él predicando aquel evangelio que aborrecía antes. Por tal razón, el sumo sacerdote y los otros sacerdotes se volvieron sus enemigos. Vea usted en Hechos capítulo 23, versículo 2 al 5, el capítulo 24, versículo 1 y 2. También los sacerdotes o el sumo sacerdote le da la orden para que le tomen preso a Pedro. Lea Hechos capítulo 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Capítulo 5 del libro de los Hechos y versículos 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Miren que estos sacerdotes juntamente, y los principales sacerdotes, y juntamente con varios hombres, o sea, que le seguían a estos sacerdotes, comenzaron a apresar a Pedro y a algunos apóstoles para ponerlos en la cárcel. ¡Qué tremendo! Lea Hechos 5 del 19 al 27, ahí va a entender a quienes los ha puesto en la cárcel. Entonces, estos sacerdotes, en vez de servir de una manera saludable a Dios, no lo hacían, se habían corrompido. Caifás era sumo sacerdote en aquel entonces y era el enemigo de Jesús y ordenaba que le apresen al maestro para acusarle y finalmente matarlo. Mateo capítulo 26, versos 3 y 4 dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaños a Jesús y matarle. Miren que varias religiones agrupadas, entre ellos los sacerdotes, escribas, los ancianos del pueblo, se reunieron, dice, en el patio del sumo sacerdote. ¿Para qué? Para hacer un complot y con engaños hacer o tomarle preso a Jesús y para finalmente llevarlo a la muerte. Esto puede usted ver también en el libro de Mateo capítulo 26, versículos 57, versículos 62 y 63, 65. Mateo capítulo 27, 1, Marcos capítulo 14, 53, Lucas 22, 54,
Juan 18, 19, Juan 18, 13, en Marcos 4, 14, 1 y Lucas capítulo 23, 10. Entonces, estos sacerdotes tramaron cómo prender a Jesús y finalmente para llevarlo a aquella cruz y condenarlo. Estos sacerdotes son los primeros quienes han condenado a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mire, el mismo Señor Jesucristo está diciendo que va a padecer mucho primero por los ancianos, luego por los sacerdotes y los escribas. Y esto sigue añadiendo aún mucho más. En Mateo capítulo 20, verso 18, Marcos 15, 1, Marcos 15, 10, Marcos 15, 11, Marcos 15, 31, Lucas 23, 23, Lucas 24, 20, Juan 14, 19, 15, Juan 12, 10, Juan 18, 3 y Mateo 27, 3. Y finalmente vamos a leer este texto, Mateo 27, 3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Miren, quien pagó un precio para poder arrestar y llevarle a la muerte al Señor Jesucristo fueron los sacerdotes, los ancianos, los escribas. Se puede usted dar cuenta que la palabra de Dios mismo menciona a estos grupos que le pagaron a Judas para que le entregue. Lo que planificaron con el sumo sacerdote en su patio, de la forma como lo iban a prender, ahora se había completado. Es decir, ya lo habían entregado al maestro para que lo lleven a la muerte, y lo llevaron a la muerte. Por esa razón es que Judas, al ver que le estaban condenando, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a aquellos sacerdotes y a los ancianos. Pero algunos sacerdotes que se daban cuenta de que verdaderamente Jesucristo declaraba la verdad, y algunos sacerdotes que querían arrepentirse de sus pecados y dejar la mala doctrina que enseñaban al pueblo, creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, también muchos de aquellos sacerdotes se arrepentían y obedecían la palabra de Dios para seguir un camino diferente, ya no el camino de las leyes y los holocaustos, sino el camino hacia el reino de los cielos, de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Lea Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gloria sea a Dios. Cuando el hombre se da cuenta de su perversión, de la maldad de su corazón, obedece y se vuelve a Dios, Dios lo perdona. No importa qué cargo haya tenido, no importa hasta dónde haya ascendido, simplemente es que vuelva arrepentido. Estos sacerdotes que incluso condenaron al maestro, ahora estaban recibiendo el perdón de sus pecados y obedeciendo la fe de nuestro Señor Jesucristo para llevar también ellos el Evangelio. Es decir, dejaban sus vestiduras de sacerdotes y comenzaban a predicar de una forma diferente. Nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, el principal según el orden de Melquisedec. En Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere,
para expiar los pecados del pueblo. El verdadero sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, que fue fiel sumo sacerdote y expió y está expiando nuestros pecados, el pecado de la humanidad, el pecado del pueblo. Hebreos capítulo 3, verso 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Miren lo que dice el libro de Hebreos, que nuestro Señor Jesucristo es apóstol y sumo sacerdote. Es decir, es el sacerdote de sacerdotes. Gloria sea a Dios. Bendito sea el Señor. Hebreos capítulo 5, versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Miren, el Señor Jesucristo en ningún momento, cuando estaba cumpliendo su ministerio aquí en la tierra, nunca dijo que yo soy el sumo sacerdote. Nunca se glorificó, nunca mencionó, sino más bien dice que otro dijo de él, que él era el sumo sacerdote. Según Hebreos 5:10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Por eso es que con su sangre nos hace expiación y está haciendo expiación de los pecados del pueblo y del mundo entero. Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él es el sumo sacerdote para siempre. Y puede usted ver en Hebreos 7:17, 7:21, 7:26, Hebreos 8:1, que Él es pues el tal sumo sacerdote, el santo, el que está a la diestra del Padre, del trono de Dios. Bendito sea el Señor. Hay personas osadas y perversos en estos tiempos que se ponen y se pusieron este título de sacerdotes según el orden de Melquisedec, que se autonombran tener dicho título, y ese es un chiste, es un hazmerreír, que cuando alguien sale por ahí manifestando que soy sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ese es un impostor, es un demonio, y hay que confrontarlos pues con la misma palabra a estos falseadores del Evangelio. Y estos quedan en ridículo ante los ojos de sus seguidores. Ahora algunas personas que se autonombran se han callado. Ya no se autonombran como el sacerdocio según Melquisedec, porque los no pudieron torcer dichos escritos como lo hacen con los demás textos, ya que dicho título de sacerdote según el orden de Melquisedec solo le pertenece a Cristo y no a ningún otro hombre. Gloria sea a Dios, bendito sea el Señor. La palabra de Dios dice que seríamos llamados sacerdotes de Dios. Eso dice Isaías capítulo 61, verso 6. Esta es una profecía que se tiene que cumplir en los días que vienen, donde verdaderamente seremos llamados sacerdotes del Dios Altísimo. Gloria a Dios. Según el apóstol Pedro, somos el real sacerdocio. Esto quiere decir sacerdotes de la realeza o del Rey Jesucristo. Primera de Pedro 2:9. Antes el pueblo de los sacerdotes era de la nación de Israel. Vea Éxodo 19:6. Ahora lo componen los hombres que siguen a Jesucristo, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Los sacerdotes anteriormente no anunciaban la palabra de Dios, solo presentaban ofrendas, holocaustos, sacrificios. Esa era la función de los sacerdotes del antiguo pacto. Quienes anunciaban la palabra de Dios en la antigüedad eran los profetas. Estos profetas no se ponían la ropa de los sacerdotes,
Pero cuando Pedro dice que somos real sacerdocio, también dice que anunciamos las palabras de Dios. Fíjese que no ejercemos la función de los sacerdotes del Antiguo Testamento, sino tenemos otra función, y esa función es la de anunciar las virtudes de Dios, no con el vestido de los sacerdotes. O sea, no es necesario que tengamos o nos pongamos el vestido de los sacerdotes, porque los mismos apóstoles no se ponían la ropa sacerdotal. El real sacerdocio es ratificado por el escritor del libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Lea usted, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando dice la palabra de Dios, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, está diciendo que la iglesia de Cristo tiene este privilegio. Antes lo tenía el pueblo de Israel. Ahora este título se le da a las iglesias, porque ellos son portadores del evangelio. Es decir, todos los discípulos de Cristo predican. Antes no predicaban los sacerdotes o solamente los profetas. Llevaban el mensaje de Dios. No todos eran profetas o portadores del mensaje de Dios en el Antiguo Testamento, solo algunos. Sin embargo, en la actualidad, todos los hijos de Dios son portadores del mensaje de Dios. Por tal razón se nos da el título de sacerdotes y aún de reyes. Es decir, algunos serán reyes y algunos serán sacerdotes. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. Lea Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Mire, es interesante que usted piense en esta última parte del versículo donde dice: y reinaremos sobre la tierra. No dice que estamos reinando como reyes y sacerdotes, sino dice que reinaremos. Eso quiere decir que la iglesia ejercerá estos títulos en un futuro que viene muy pronto. La pregunta es: ¿cuándo se ejercerá el reinado del sacerdocio y de reyes? La misma palabra de Dios nos da la respuesta a esta pregunta que nos hacemos cada uno de nosotros. Vea usted Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Se puede usted dar cuenta en qué tiempo se ejercerá este título de sacerdote o de sacerdotes? Y también la palabra de Dios dice que será en el reinado de Cristo de 1000 años. Gloria sea a Jesucristo. Bendito sea Él. Seremos sacerdotes en el reinado del Mesías, en el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos decir con toda certeza que los sacerdotes actuales que llevan la vestimenta de los sacerdotes del Antiguo Testamento, aunque no tan igual, no cumplen los requisitos bíblicos para llamarse sacerdotes de Dios. Estos hombres son sacerdotes de sus dioses de madera, de piedra, de yeso, etcétera, etcétera. Es decir, que estos sacerdotes que sirven en la iglesia apostólica o en la iglesia católica apostólica romana, no son sacerdotes de Dios, son sacerdotes de imágenes e ídolos de piedra, de yeso, de madera y de otros instrumentos.
Estos sacerdotes son sacerdotes de dioses paganos. En otras palabras, según la palabra de Dios, sirven a los demonios y no a Dios. Lea 2 de Crónicas 11:15. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. 2 de Crónicas 36:14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones. Sofonías capítulo 3:4. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Miqueas 3:11. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Estos sacerdotes actuales enseñan por precio. Es decir, los sacerdotes de la Iglesia Católica Apostólica Romana enseñan por precio. Venden indulgencias, cobran por las misas que realizan. El precio lo ponen según el tipo de misa que van a hacer. Es decir, estos sacerdotes paganos han falseado y contaminado las cosas de Dios, han contaminado la palabra de Dios, porque dice, falsearon la ley según Sofonías 3:4 y contaminaron el santuario. ¡Qué tremendo! Por eso, amados hermanos, les invitamos a cada uno de ustedes a que lean la palabra de Dios, investiguen e indaguen, y a través de ello el Espíritu Santo guiará vuestras vidas a toda verdad. Bendiciones.